Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por gozo y por alegría de corazón, dijo Jeremías. Y nosotros también decimos lo mismo, necesitados de encontrar en Dios y en su palabra alimento, fortaleza y una vida de alegría y de abundancia. Reavivados por su palabra es eso, una oportunidad, una cita diaria con el Señor y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en el capítulo 51 del libro de Jeremías, pero antes pedimos la bendición de Dios a través de la oración, pidiendo su compañía y su dirección en nuestro análisis y estudio de la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos tu bendición. Lo hacemos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 51 del libro de Jeremías nos presenta los juicios sobre Babilonia. Esos juicios que habían comenzado a expresarse contra Egipto terminarían con Babilonia. En los extremos de esos pueblos y naciones estaban los imperios, las naciones más poderosas. Voy a levantar un viento destructor contra Babilonia y la gente de Leb Kamai. Enviaré contra Babilonia gente que la lance por los aires, que la aviente como se avienta el trigo hasta dejarla vacía. En el día de su calamidad la atacarán por todas partes. Que no tense el arquero su arco, ni se vista la coraza. No perdonen a sus jóvenes, destruyan a su ejército por completo. Versículo 6, huyan de Babilonia, sálvese quien pueda, no perezcan por causa de su iniquidad, porque ha llegado la hora de que el Señor tome venganza, Él le dará su merecido. Ese poderoso imperio que sometió a tantos, ahora sería sometido. Sería la hora de la venganza, es decir, la hora del juicio de Dios. Versículo 8, pero de pronto Babilonia cayó hecha pedazos, giman por ella, traigan bálsamo para su dolor, tal vez pueda ser curada. Versículo 9, quisimos curar a Babilonia, pero no pudo ser sanada. Abandonémosla y regrese cada uno a su país, porque llega su condena hasta los cielos, se eleva hasta las nubes. Versículo 10. El Señor nos ha indicado, vengan que en Sión daremos a conocer lo que ha hecho el Señor nuestro Dios. El Dios que da las oportunidades es el Dios que juzga. Muchas veces los seres humanos queremos hacer justicia por mano propia, pero la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Él va a hacer venganza en nuestro favor. Él va a hacer justicia colocando cada cosa en su lugar. Y esto que ocurrió con Babilonia alegró a Sión por la intervención de un Dios que al final juzga. Él siempre juzga. Tarde o temprano llega la sentencia de Dios. Afilen las flechas, ármense con escudos. El Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media para destruir a Babilonia. Esta es la venganza del Señor, la venganza por su templo. Levanten el estandarte contra los muros de Babilonia, refuercen la guardia, pongan centinelas, preparen la emboscada. El Señor cumplirá su propósito, cumplirá su decreto contra los babilonios. Quien había atacado a sus hijos y a su templo, serían ahora destinatarios del ataque de Dios, de la soberanía de Dios y de los propósitos de Dios que más tarde o más temprano siempre se cumplen. El versículo 14 dice, el Señor Todopoderoso ha jurado por sí mismo. Versículo 15, con su poder hizo el Señor la tierra,
Con su sabiduría afirmó el mundo, con su inteligencia extendió los cielos. Así que estamos frente a un Dios creador, un Dios sabio, un Dios inteligente, un Dios sostenedor, un Dios mantenedor. ¿Cómo oponerse a ese Dios? ¿Cómo jugar con ese Dios? ¿Cómo atacar sus templos, sus verdades, sus hijos? Babilonia recibiría el pago de sus actuaciones. Versículo 17, todo hombre es necio e ignorante, todo orfebre se avergüenza de sus ídolos son una mentira, no tienen aliento de vida, son absurdos, son objetos de burla y en el tiempo del juicio serán destruidos. Esos ídolos que eran los dioses de Babilonia no iban a poder salvarlos en el ataque, ni salvarse. La porción de Jacob no es como aquellos. Su Dios es el creador de todas las cosas. Su nombre es el Señor Todopoderoso. San Pablo lo diría, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros avanzamos resumiendo en este capítulo y vamos al versículo 24. Pero en presencia de ustedes les daré su merecido a Babilonia y a todos sus habitantes por todo el mal que han hecho en Sión. Versículo 27, levanten la bandera en el país, toquen la trompeta entre las naciones, convoquen contra ella, pongan al frente un general. Versículo 28, convoquen contra ella a las naciones. Versículo 29, la tierra tiembla y se sacude, se cumplen los planes de Dios contra Babilonia. Sí, nadie puede con Dios. Nadie puede ir contra Dios. No hay poderoso, no hay grande, no hay ejército que pueda contra Dios. El versículo 33, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, la bella Babilonia es como una era en el momento de la trilla, ya le llega el tiempo de la cosecha. Su oro, sus jardines, sus palacios, su maravilla que asombró el mundo. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, me devoró, me confundió, me dejó como un plato vacío, me tragó como un monstruo marino. Con mis delicias se ha llenado el estómago para luego vomitarme, dice Jerusalén. Entonces que recaiga sobre Babilonia la violencia que me hizo, dice la morada de Sión, que mi sangre se derrame sobre los babilonios. Versículo 44. Voy a castigar al dios Bele en Babilonia, haré que vomite lo que se ha tragado. Ya no acudirán a él las naciones, ni quedarán en pie el muro de Babilonia. Sí, esos dioses a quienes recurrían los babilonios, ahora ni podían salvarlos, ni podían salvarse. Versículo 45, huye de ella, pueblo mío, sálvese quien pueda de mi ardiente ira, porque así como hubo una Babilonia física que fue invadida por los juicios de Dios, va a haber una Babilonia espiritual, según el Apocalipsis, que también será invadida por los juicios de Dios. Y va a haber un llamado a salir de Babilonia para no ser partícipes de sus plagas ni de sus pecados. Versículo 47, se acercan ya los días en que castigaré a los ídolos de Babilonia. Versículo 48, entonces el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos lanzarán gritos de júbilo contra Babilonia, porque del norte vendrán sus destructores. Babilonia tiene que caer por las víctimas de Israel. Versículo 53. Aunque Babilonia suba hasta los cielos y en lo alto fortifique sus baluartes, yo enviaré destructores contra ella. Versículo 55. El Señor la destruye por completo y pone fin a su bullicio. Versículo 57 final. Y dormirán un sueño eterno del que no despertarán, afirma el Rey,
cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso. Y el capítulo termina, versículo 62, a Jeremías le dicen: cuando llegues, asegúrate de leer todas estas palabras. Luego diles: Señor, tú has dicho que vas a destruir este lugar y que lo convertirás en una desolación perpetua hasta que no quede en él un solo habitante, ni hombre ni animal. Cuando termine de leer el rollo, átale una piedra y arrójalo al Éufrates. Luego diles: así se hundirá Babilonia, nunca más se levantará del desastre que voy a hacer. Y tal como la profecía, así ocurrió. Nunca más Babilonia. Ni la física del pasado, ni la espiritual del presente y del futuro. Babilonia, como símbolo del pecado, será destruido para siempre. Un día no habrá más pecado, no habrá más muerte, ni llanto ni dolor. El mal no se levantará dos veces. Por eso le pido ahora que en nuestras oraciones decidamos renovar nuestro compromiso con Dios y con un futuro de eternidad. Señor, miramos esta historia pasada de Babilonia no solo para repasar historia universal o bíblica, sino para aprender aún de sus errores. Queremos escapar de la negación que muchos hacen de Dios. Queremos escapar de un camino religioso a nuestra manera. Queremos vivir a tu manera. Queremos adorarte solo a ti. Queremos hacer solo tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Condúcenos siempre de tu mano. Nada merecemos, pero todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez gracias por su compañía amable y permanente. Nos reencontramos mañana. Tenga usted el mejor de los días y será hasta mañana, si Dios quiere.